Ofrecer refugio a un extraño durante una tormenta conduce a profundos descubrimientos. A medida que las conversaciones se profundizan, el millonario descubre verdades sobre sus orígenes que redefinen su identidad. Y si aprecias a tu familia y amas historias como esta, no olvides suscribirte a nuestro canal y evitar 10 años de mala suerte. La lluvia golpeaba contra las ventanas de la mansión de Ethan Parker con creciente intensidad. De pie en su estudio, rodeado de muebles de caoba oscura y costosas piezas de arte, Ethan vio cómo los relámpagos iluminaban el cielo nocturno. Su reflejo en la ventana mostraba a un hombre de unos 40 y tantos años, que vestía un traje a medida que costaba más que el salario mensual de la mayoría de las personas. A pesar de su éxito, el vacío de la casa parecía burlarse de él. La mansión, situada en las afueras de un pequeño pueblo del Medio Oeste, era un testimonio de su perspicacia empresarial. Ethan había construido su fortuna a través de inversiones estratégicas y una determinación implacable, pero esa noche, nada de eso parecía importar. Los informes trimestrales esparcidos por su escritorio no podían llenar el vacío que se hacía más grande con cada año que pasaba. Un repentino estruendo desde afuera irrumpió en sus pensamientos. Al principio, lo descartó como un trueno, pero luego lo escuchó de nuevo, claramente diferente de los sonidos naturales de la tormenta. Ethan se acercó al panel de su sistema de seguridad, comprobando las cámaras. A través de las imágenes granuladas, vio movimiento cerca de la entrada del jardín. El sentido común le dijo que llamara a seguridad. En cambio, agarró un paraguas y caminó hacia la puerta trasera. Las luces de seguridad iluminaron una figura acurrucada contra el muro del jardín. Una mujer, empapada hasta los huesos, con la ropa pegada a su cuerpo mientras temblaba incontrolablemente. «¿Estás bien?», gritó Ethan, manteniendo la distancia. La mujer levantó la vista, revelando un rostro marcado por el agotamiento pero con una dignidad que lo tomó por sorpresa. Parecía tener 60 años, con mechas grises en su cabello oscuro y ojos castaños profundos que reflejaban fuerza y vulnerabilidad. «Lo siento», dijo. Se las arregló para decir entre dientes. «Mi auto se averió hace una milla». Vi las luces y pensé, se quedó callada, abrazándose más fuerte. Ethan dudó. En su posición, la paranoia no era solo prudente, era necesaria. ¿Cuántas veces sus abogados le habían advertido sobre posibles estafas y trampas? Sin embargo, algo en la actitud de la mujer le pareció genuino. «Entra», se encontró diciendo, sorprendiéndose incluso a sí mismo. «Aquí vas a coger neumonía». La mujer, que se presentó como Meraye Johnson, lo siguió hasta la casa. El agua goteaba de su ropa sobre el piso de mármol, creando pequeños charcos que normalmente lo habrían irritado. Esta noche, no podía obligarse a preocuparse. La condujo a la sala de estar principal, donde una chimenea de gas proporcionaba calor inmediato. La habitación, con sus lujosos muebles de cuero y decantadores de cristal, parecía abrumar a Meraye, que estaba sentada insegura en el borde de un sillón. «Te traeré algo seco para que te pongas», dijo Ethan, notando cómo ella trataba de minimizar su contacto con los costosos muebles. «¿Y quizás un poco de té caliente?» «El té sería maravilloso, gracias», respondió Meraye, con un dejo en su voz que él no podía identificar. Tal vez sureño, pero refinado por años de cuidadosas modificaciones. Cuando Ethan regresó con ropa y té, encontró a Meraye mirando las fotos familiares en la repisa de la chimenea, o más bien, la falta de ellas. Las únicas imágenes que se mostraban eran de logros comerciales y recortes de periódicos sobre su éxito. La tensión entre ellos era palpable cuando ella aceptó la ropa y el té. Allí estaban, dos extraños unidos por las circunstancias, cada uno claramente cargando con sus propias cargas. La tormenta afuera se intensificó, como si la naturaleza misma estuviera conspirando para mantenerlos en compañía del otro. «Realmente aprecio tu amabilidad», dijo Meraye, envolviendo sus manos alrededor de la taza tibia. «No mucha gente acogería a un extraño en estos días». Ethan asintió, sentándose en la silla frente a él. «¿Qué te trae por aquí en una noche como esta?», preguntó, con la curiosidad apoderándose de él. La pregunta quedó suspendida en el aire, acompañada por otro trueno. La expresión de Meraye cambió, sugiriendo que la respuesta a su simple pregunta no era nada sencilla. La tormenta no mostraba señales de amainar, y de alguna manera,
Ethan sabía que este encuentro casual resultaría más significativo de lo que cualquiera de ellos pudiera imaginar. El calor de la chimenea alivió gradualmente el frío de los huesos de Meraye mientras comenzaba a compartir su historia. Ahora vestida con ropa prestada que era demasiado grande para su figura, habló con un tono mesurado que sugería años de cuidadosa consideración sobre cómo presentar su pasado. Crecí en Oakwood, dijo, nombrando uno de los barrios más pobres del estado. En los años 60, no se trataba solo de ser pobre, se trataba de ser invisible. La gente te miraba directamente si tenías la piel oscura y la ropa estaba gastada. Ethan se movió en su silla, ajustando inconscientemente su costoso reloj. Su propio mundo de reuniones de directorio y acuerdos millonarios parecía muy alejado de la realidad que Meraye describía. Mi madre tenía 3 trabajos, continuó Meraye, con los ojos fijos en las llamas danzantes. Limpiaba casas durante el día, trabajaba en un restaurante por la noche y lavaba ropa por la noche. Pero no importaba cuánto trabajara, algunas personas solo veían lo que querían ver. La lluvia continuaba su ritmo constante contra las ventanas mientras Meraye describía incidentes que le revolvían el estómago a Ethan, verse obligado a usar entradas separadas, ver a su madre sonreír educadamente a las personas que la trataban con desprecio, luchar el doble por la mitad del reconocimiento en la escuela. Pero ¿sabes qué es extraño?, dijo, finalmente encontrando su mirada. Esas experiencias me formaron, me hicieron más fuerte. Aunque no se las desearía a nadie más. Algo en sus palabras tocó una fibra sensible en Ethan. Dejando su propio té intacto, se encontró hablando de cosas de las que rara vez hablaba. Construí todo esto, señaló la mansión que los rodeaba, pensando que me haría sentir completo. Se suponía que cada éxito llenaría algún vacío, demostraría algo a alguien. Pero estar sentado en reuniones de directorio, rodeado de aduladores que se ríen de mis chistes porque tienen miedo de no hacerlo, es una especie de invisibilidad. Meraye asintió, con una comprensión que se reflejó en sus rasgos. ¿Una jaula diferente, los mismos barrotes? Exactamente, asintió Ethan, sorprendido por la facilidad con la que admitió eso. Tengo gente que maneja mi horario, mi dieta, mi imagen pública. ¿Pero cuándo fue la última vez que alguien me preguntó cómo me siento realmente sobre algo de eso? Su conversación se profundizó, tocando temas que iban más allá de las cortesías superficiales. Hablaron de cómo las expectativas de la sociedad habían moldeado sus elecciones, la lucha de Meraye por ser vista como capaz y digna, la presión de Ethan por mantener una imagen de éxito inquebrantable. A veces, dijo Meraye, mientras se ajustaba el suéter demasiado grande, pienso en cómo la raza y la identidad se convierten en esas cajas en las que se supone que debemos encajar. Pero las personas son mucho más complejas que eso. Ethan asintió. En los negocios, a menudo soy el único en la sala que no tiene nada. No saben de las noches que pasé estudiando mientras trabajaba como conserje, o cómo ahorré cada centavo hasta que pude hacer mi primera inversión. Y sin embargo, observó Meraye, aquí estamos, teniendo esta conversación. Habrías creído esta mañana que estarías discutiendo las grandes preguntas de la vida con un extraño que se presentó en tu puerta. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de los dos. La tormenta que los había obligado a estar juntos había creado un espacio donde las barreras sociales parecían menos rígidas, donde la conversación honesta parecía no solo posible sino necesaria. Es gracioso, reflexionó Ethan, cómo pasamos tanto tiempo construyendo muros a nuestro alrededor, solo para descubrir que las conexiones más significativas ocurren cuando los derribamos. La respuesta de Meraye fue interrumpida por otro trueno, pero la tensión inicial entre ellos se había transformado en algo diferente, un entendimiento compartido que trascendía sus aparentes diferencias. Mientras continuaba la conversación, ninguno de los dos podía quitarse de encima la sensación de que este encuentro casual era más que una simple coincidencia. La tormenta de afuera podría haberlos unido, pero algo más profundo los mantenía involucrados en este diálogo inesperado sobre la vida, la identidad y las máscaras que las personas usan para sobrevivir en sus respectivos mundos. La tormenta alcanzó su clímax afuera, el viento aullaba entre los árboles mientras la conversación de Ethan y Meraye se aventuraba en un territorio más personal. El reloj de pie en la esquina dio la medianoche, pero ninguno parecía notar el paso del tiempo. Perdí a mi figura materna, Sara, hace 5 años, dijo Meraye, su voz tenía un peso que parecía llenar la habitación. Ella no era mi madre biológica, pero me acogió cuando más necesitaba orientación.
Me enseñó a navegar en un mundo que no siempre era amable. La mano de Ethan se apretó alrededor de su apoyabrazos. La mención de madres tocó una fibra sensible que generalmente mantenía bien oculta. Me dijeron que mi madre murió cuando yo era un bebé, dijo, y las palabras salieron con más rigidez de la que pretendía. Mi padre rara vez hablaba de ella y, cuando lo hacía, siempre era vago. Solo que ella se había ido y eso era todo. La expresión de Meraye cambió sutilmente, un destello de algo, ¿dolor? Reconocimiento, cruzó sus rasgos antes de que pudiera recomponerse. Debió haber sido difícil, crecer sin ella. Construí esta narrativa en mi cabeza sobre quién era ella, admitió Ethan, sorprendiéndose a sí mismo con su franqueza. A veces imaginaba que era un ángel que murió trágicamente. Otras veces, me convencía a mí mismo de que debía haber tenido una buena razón para irse, si es que se fue. La incertidumbre era a menudo peor que saber la verdad. Un relámpago iluminaba la habitación, proyectando sombras nítidas sobre sus rostros. Meraye se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos estudiando a Ethan con una mirada intensa. Eso lo hizo sentir incómodo y curioso al mismo tiempo. ¿Alguna vez has intentado averiguar más sobre ella?, preguntó con cuidado, su voz apenas audible por encima de la tormenta. Mi padre destruyó todas las fotos de ella antes de morir. Dijo que era demasiado doloroso conservarlas. Ethan se puso de pie y caminó hacia la ventana. Las pocas veces que intenté investigar por mi cuenta, llegué a callejones sin salida. Es como si existiera en el vacío, sin registros, sin historia familiar, nada. Las manos de Meraye temblaron levemente cuando dejó su taza de té. A veces la gente tiene razones para desaparecer, dijo en voz baja. Razones que pueden parecer imposibles de entender desde afuera. Habló algo en su tono que hizo que Ethan se apartara de la ventana para mirarla más de cerca. La elegante mujer mayor sentada en su sala de estar de repente parecía llevar el peso de innumerables historias no contadas. Hablas como alguien que sabe sobre desapariciones, observó. Meraye sostuvo su mirada fija. Todos tenemos capítulos de nuestras vidas que mantenemos cerrados, señor Parker. A veces para nuestra protección, a veces para la de los demás. El uso de su apellido le pareció extraño, considerando la naturaleza íntima de su conversación. Pero antes de que pudiera comentar, a ráfaga de viento particularmente violenta sacudió las ventanas, haciéndolos saltar a ambos. La tormenta está empeorando, observó Meraye, pero Ethan apenas la escuchó. Su mente estaba acelerada, tratando de reconstruir algo que no podía comprender del todo. Había algo familiar en Meraye que no podía quitarse de encima, algo en sus gestos, en la forma en que se comportaba, incluso en el tono particular de marrón en sus ojos. Cuénteme más sobre Sara, se encontró preguntando. La mujer que lo acogió. La respuesta de Meraye fue mesurada, como si estuviera eligiendo cada palabra con sumo cuidado. Ella me enseñó que a veces las decisiones más difíciles se toman por amor. Que a veces tenemos que dejar ir lo que más queremos para protegerlo. La naturaleza críptica de su respuesta solo intensificó la creciente sensación de Ethan de que había más en este encuentro. Más que casualidad. La tormenta que había traído a ese extraño a su puerta comenzaba a parecer menos una coincidencia y más el destino. El estridente timbre del teléfono de Ethan cortó la conversación como un cuchillo. El identificador de llamadas mostraba Harrison y Associates, y la postura de Ethan se puso rígida de inmediato. Se disculpó y respondió la llamada, su voz cambió a lo que Meraye reconoció como su tono de negocios. Parker al habla, dijo, alejándose unos pasos. Pero en la habitación silenciosa, su conversación seguía siendo audible. La Junta está preocupada por la reciente especulación de los medios, señor Parker, anunció una voz entrecortada a través del altavoz. Su estado de soltero y su estilo de vida aislado están generando una atención no deseada. Los accionistas esperan una cierta imagen. Ethan apretó la mandíbula. Mi vida personal no tiene relación con el desempeño de la empresa. Al contrario, continuó la voz, tu imagen está intrínsecamente ligada al valor de la empresa. Te sugerimos que organices algunas apariciones públicas. Quizás con Caroline Maxwell. Las conexiones de su familia serían beneficiosas. Después de terminar la llamada, Ethan se quedó en silencio por un momento, de espaldas a Meraye.
Cuando se dio la vuelta, el hombre vulnerable de su conversación anterior había sido reemplazado por alguien que llevaba el peso de las expectativas sobre sus hombros. «Quieren organizar mi vida personal como si fuera otra fusión empresarial», dijo, con amargura filtrándose en su voz. «Todo tiene que encajar en su narrativa perfecta, el empresario exitoso, las conexiones adecuadas, el círculo social apropiado». Meraye lo observó caminar de un lado a otro por la habitación. «¿Y qué quieres, Ethan?». La pregunta lo detuvo en seco. «¿Qué quiero yo?». Se rió, pero no había humor en eso. «He pasado tanto tiempo siendo lo que todos los demás quieren que ya no estoy seguro de saberlo». «La presión por mantener las apariencias», observó Meraye, «es otra forma de invisibilidad, ¿no? Esconder quién eres realmente detrás de lo que los demás esperan que seas». Ethan se desplomó de nuevo. Cada decisión que tomo afecta a miles de empleados, millones en inversiones. La Junta habla de imagen, pero lo que realmente quieren decir es control. Quieren ser dueños de cada aspecto de mi vida. ¿Y tú se lo permitiste? La pregunta de Meraye no contenía juicio, solo curiosidad. «Construí esta empresa desde cero», respondió Ethan, pasándose una mano por el cabello. «Es el trabajo de mi vida». Pero a veces, se quedó en silencio, mirando a su alrededor, a su opulento entorno. «A veces me pregunto si estoy tan atrapado como cuando era pobre». Meraye se inclinó hacia adelante, con expresión intensa. «El éxito sin autenticidad es solo otra prisión. Tu valor no se mide por sus expectativas, Ethan». Sus palabras tocaron algo profundo dentro de él. Existe una presión constante para ser perfecto, para nunca mostrar debilidad. Un movimiento en falso y todo lo que he construido podría derrumbarse. Tal vez, sugirió Meraye con suavidad, lo que necesita derrumbarse son los muros que has construido a tu alrededor, no tu éxito. La declaración quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de verdad. Ethan se encontró cuestionándose todo, sus elecciones, su aislamiento, la fachada cuidadosamente construida que presentaba al mundo. «¿Cómo lo haces?», preguntó finalmente. «¿Cómo te mantienes fiel a ti mismo cuando el mundo exige que seas otra persona?». «Recordando que al final de tu vida, no te arrepentirás de los negocios que perdiste o las fiestas a las que no asististe», respondió Meraye. «Te arrepentirás de las conexiones que no hiciste, la verdad que no dijiste, el amor que no te permitiste sentir». Sus palabras resonaron con una parte de Ethan que había reprimido durante mucho tiempo. La parte que anhelaba una conexión genuina, comprensión. La verdad más allá de la superficie pulida que presentaba al mundo. El reloj de pie dio las 9, recordándoles a ambos que ninguno había comido. Ethan, rompiendo con su rutina habitual de comidas cuidadosamente planificadas, sugirió que fueran a la cocina para una cena improvisada. «Me temo que mis habilidades culinarias son limitadas», admitió, mientras inspeccionaba la cocina bien equipada pero que rara vez se usaba. «Normalmente, mi chef se encarga de todo esto». Meraye se levantó de su silla, con una pequeña sonrisa en los labios. «Entonces déjame ayudarte. Es lo menos que puedo hacer por tu hospitalidad». Juntos, lograron armar una comida sencilla con el contenido de su refrigerador. La actividad doméstica se sintió extraña para Ethan, quien no podía recordar la última vez que había preparado comida con otra persona. «¿Sabes?», dijo Meraye mientras cortaba vegetales en cubitos con facilidad practicada, «cocinar era una de las pocas cosas que me conectaban con mi pasado. Cuando todo lo demás cambia, las recetas siguen siendo las mismas». Ethan observó sus movimientos, notando lo cómoda que parecía en la cocina. «Nunca aprendí. Mi padre creía que cocinar estaba por debajo de nosotros, incluso cuando apenas podíamos permitirnos comida para llevar». «¿Y tu madre?», preguntó Meraye con cuidado, su cuchillo se detuvo a mitad de un corte. «¿Tu padre alguna vez mencionó si ella cocinaba?». La pregunta tomó a Ethan por sorpresa. «Una vez», dijo lentamente, mientras el recuerdo afloraba. «Mencionó algo sobre el pan de maíz. Dijo que lo hacía mejor que nadie que él conocía. Es una de las pocas cosas específicas que me dijo sobre ella». La mano de Meraye tembló levemente, pero rápidamente reanudó el corte. «¿Alguna vez te preguntaste sobre la familia de tu madre? ¿Tu herencia?». «Por supuesto», respondió Ethan, colocando los platos en la encimera. «Pero mi padre se mantuvo firme en cortar los lazos con esa parte de mi pasado».
dijo que era mejor centrarse en el futuro. Mientras se sentaban a comer, Meraye estudió su rostro atentamente. A veces nuestros orígenes nos moldean más de lo que nos damos cuenta, incluso cuando no los conocemos. La sencilla comida que habían preparado desencadenó algo en Ethan. Recuerdos de preguntas que había reprimido durante años. Es extraño, reflexionó, he contratado investigadores privados para investigar a competidores comerciales, pero nunca he investigado seriamente mis propios antecedentes. Quizás no estabas listo, sugirió Meraye. Algunas verdades requieren el momento adecuado para ser reveladas. Ethan dejó su Meraye y lo miró fijamente. Todos tenemos nuestro propio camino hacia la verdad, Ethan. A veces, lo más difícil es saber cuándo empezar a buscar. La conversación cambió mientras comían, pero Ethan no podía quitarse de encima la sensación de que algo importante se estaba desarrollando. Cada una de las cuidadosas preguntas de Meraye parecía conducir a alguna parte, aunque todavía no podía ver el destino. Si pudieras averiguar todo sobre tu madre ahora mismo, preguntó Meraye, ¿querrías saberlo? La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de implicación. Ethan sintió que su ritmo cardíaco aumentaba ligeramente. ¿Incluso si cambiara todo lo que creía saber sobre mí? Especialmente entonces, respondió Meraye suavemente. A medida que la tormenta afuera comenzó a mostrar signos de debilitamiento, la atmósfera dentro de la mansión se había transformado por completo. La incomodidad inicial entre Ethan y Meraye había dado paso a algo más profundo, más significativo. ¿Sabes?, dijo Ethan, ayudando a Meraye a limpiar los platos a pesar de sus protestas. No recuerdo la última vez que tuve una conversación tan honesta con alguien. La mayoría de las personas quieren algo de mí o están demasiado intimidadas para hablar libremente. Meraye se secó las manos con un paño de cocina, con expresión pensativa. A veces las conexiones más profundas surgen cuando menos las esperamos. Un encuentro casual en una tormenta, hizo una pausa, mirándolo con una intensidad que lo hizo sentir incómodo e intrigado. Regresaron a la sala de estar, donde el fuego se había apagado hasta convertirse en un suave resplandor. La lluvia se había suavizado hasta convertirse en un golpeteo constante, ya no amenazante sino persistente. ¿Cuáles son tus sueños, Ethan?, preguntó Meraye de repente. ¿No tus objetivos comerciales ni tus planes de inversión, tus verdaderos sueños? La pregunta lo tomó por sorpresa. Comenzó, pero se detuvo. Nadie me ha preguntado eso en años. Esa no es una respuesta, insistió suavemente. Ethan se quedó sentado en silencio por un momento, considerando genuinamente la pregunta. ¿Siempre quiero? Me propuse marcar una diferencia, admitió finalmente. No solo acumular riqueza, sino cambiar vidas. Cuando era pobre, me prometí a mí mismo que nunca olvidaría lo que se sentía al necesitar ayuda y no recibirla. Los ojos de Meraye se suavizaron. ¿Y has cumplido esa promesa? Hago donaciones a organizaciones benéficas, dijo a la defensiva, luego suspiró. Pero no, en realidad no. He estado tan concentrada en construir mi imperio que olvidé por qué quería el éxito en primer lugar. Nunca es demasiado tarde para realinearte con tu verdadero propósito, dijo Meraye. Sus siguientes palabras parecieron cuidadosamente elegidas. He pasado mi vida tratando de marcar una diferencia en pequeñas formas, ayudando a personas que la sociedad pasa por alto. ¿Te gusta lo que haces?, preguntó Ethan, dándose cuenta de que todavía no conocía su profesión. Trabajo con jóvenes con problemas, respondió. Niños que necesitan que alguien crea en ellos, que les muestre un camino diferente. Dudó antes de agregar, a veces, las acciones más pequeñas pueden cambiar el curso de la vida entera de alguien. Algo en su tono hizo que Ethan se inclinara hacia adelante. ¿Hablas por experiencia? Más de lo que crees, murmuró, casi para sí misma. Luego, con más claridad, he visto como una sola decisión, tomada con amor pero que conlleva un profundo dolor, puede resonar a lo largo de décadas. Ethan se sintió atraído por sus palabras, percibiendo un significado más profundo pero incapaz de comprenderlo por completo. Quiero hacer algo significativo, declaró de repente. Algo que importe más allá de los informes trimestrales y los precios de las acciones. Entonces hazlo, la desafió Meraye. Tienes los recursos, la influencia. ¿Qué te lo impide? El miedo, admitió, sorprendiéndose a sí mismo con su honestidad.
El miedo a decepcionar las expectativas, a salirme del papel que he creado para mí mismo. Meraie se puso de pie y caminó hacia la ventana, su silueta recortada contra el vidrio oscuro. A veces el mayor acto de valentía es ser fiel a uno mismo, sin importar las consecuencias. Te prometo, dijo Ethan, con voz firme, que, pase lo que pase después de esta noche, haré cambios. Cambios reales. Meraie se volvió hacia él, con Ethan, sus ojos brillaban con lo que podrían haber sido lágrimas. Algunas promesas tienen el poder de curar más que nuestras propias heridas, Ethan. Recuérdalo. Los primeros indicios del amanecer comenzaron a iluminar el cielo, las nubes de tormenta finalmente se desintegraron. Ethan se paró en su ventana, observando la transformación de la noche al día, su mente corriendo con nuevas posibilidades y preguntas sin respuesta. Necesito saber, dijo de repente, volviéndose hacia Meraie. Necesito saber sobre mi madre, sobre dónde vengo. Todos estos años, he estado huyendo de mi pasado, pretendiendo que no importaba. La expresión de Meraie era una mezcla de anticipación y preocupación. ¿Estás segura? Una vez que comiences por este camino, estoy segura, interrumpió. Conozco el lugar perfecto para comenzar, el antiguo vecindario donde mi padre dijo que ella creció. No está lejos de aquí. ¿Un destello de algo, reconocimiento? ¿Miedo? Cruzó el rostro de Meraie. Dudó antes de hablar, con las manos entrelazadas firmemente en su regazo. Podría ir contigo, si quieres. Ethan la observó con atención. Pareces nerviosa por esa idea. Digamos que tengo mi propio pasado que enfrentar en ese vecindario, respondió ella con cuidado. A veces nuestros viajes se alinean de maneras que no esperamos. Ethan tomó una decisión rápida y tomó las llaves de su auto del escritorio. La tormenta había pasado, dejando las calles mojadas pero transitables. Podemos llevarnos mi auto, ofreció. Está mejor equipado para las condiciones. Mientras se preparaban para partir, Ethan notó que las manos de Meraie temblaban levemente mientras recogía su ropa original, ahora seca. No tenemos que hacer esto ahora, dijo con suavidad. No, respondió ella con firmeza. Ahora es exactamente cuando esto tiene que suceder. Hizo una pausa y agregó suavemente, algunas verdades han esperado lo suficiente. Subieron a la lujosa camioneta de Ethan, los asientos de cuero todavía estaban fríos por el aire de la noche. Mientras salían del largo camino de entrada, Meraie dio instrucciones con una familiaridad que podría haber parecido extraña si Ethan no estuviera tan concentrado en sus propias emociones agitadas. ¿Qué esperas en contraste?, preguntó Meraie mientras conducían por la ciudad que despertaba. Ethan agarró el volante con más fuerza. Respuestas. La verdad. Tal vez entienda un poco por qué mi padre estaba tan decidido a borrar esa parte de mi historia. ¿Y si la verdad es difícil?, insistió Meraie. ¿Si cambia todo lo que creías saber sobre ti mismo? Entonces me ocuparé de ello, respondió, con más confianza de la que sentía. Estoy cansado de vivir con preguntas que me han perseguido toda mi vida. A medida que conducían, los barrios cambiaron gradualmente, desde suburbios ricos a áreas más modestas. Meraie se quedó más tranquila, sus ojos fijos en las escenas que pasaban con una intensidad que sugería que estaba viendo más que solo edificios y calles. Gira a la izquierda en la próxima esquina, le indicó, con su voz apenas por encima de un susurro. El antiguo centro comunitario aún debería estar allí. Ethan siguió sus instrucciones, preguntándose cómo conocía tan bien esta área. Cada giro parecía llevarlos más profundamente a un pasado que era al mismo tiempo extraño y extrañamente familiar para él. El todoterreno avanzaba lentamente por calles que parecían congeladas en el tiempo. A pesar de los signos obvios de pobreza, había una energía vibrante en el vecindario, niños jugando en las escaleras de entrada, residentes mayores que cuidaban pequeños jardines y los sonidos de la música gospel que llegaba desde una vieja iglesia. Oakuo Dapes, anunció Meraie en voz baja. No ha cambiado tanto como podrías pensar. Ethan aparcó frente a un desgastado centro comunitario, cuya fachada de ladrillo mostraba años de desgaste, pero también signos de un mantenimiento cuidadoso. Cuando salieron del coche, sus costosos zapatos parecían fuera de lugar en la acera agrietada. Varias personas se detuvieron a mirar, pero sus expresiones cambiaron notablemente cuando vieron a Meraie.
Una mujer mayor que barría su porche dejó caer de repente su escoba. «Dios mío», exclamó la mujer. «¿Meraie Johnson? ¿De verdad eres tú?» «Señorita Rose», respondió Meraie, con la voz cargada de emoción. «No has envejecido ni un día». La señorita Rose bajó apresuradamente las escaleras, abrazando a Meraie. «Hijo, pensábamos que nunca volverías». Sus ojos se dirigieron a Ethan, luego a Meraie, con una pregunta en ellos que no se expresó. Ethan se quedó de pie, incómodo, a un lado, sintiéndose como un intruso en esta reunión. Notó cómo la gente comenzaba a reunirse, la noticia del regreso de Meraie se difundía rápidamente por el vecindario. Cada persona que se acercaba parecía traer consigo fragmentos de una historia que él no podía comprender. «¿Recuerdas a mi hijo Marcus?», le preguntó un hombre de mediana edad a Meraie, señalando a un joven médico con bata. «El programa de becas que iniciaste antes de irte, lo ayudó a estudiar medicina». Meraie abrazó al joven médico, el orgullo era evidente en su expresión. «¿Hiciste el trabajo, Marcus?» «Yo solo abrí una puerta». Más personas se reunieron, cada una con su propia historia de cómo Meraie había tocado sus vidas. Ethan lo observó todo, sintiéndose cada vez más desconectado de su mundo habitual de salas de juntas y acuerdos comerciales. Aquí había un impacto que no se podía medir en dólares o precios de acciones. Un hombre mayor se acercó por último, caminando con un bastón pero con dignidad. «Hermana», le dijo a Meraie, con la voz cargada de significado. «Ya es hora, ¿no?». Meraie asintió con lágrimas en los ojos. «Sí, James. Ya es hora». El hombre se volvió hacia Ethan, estudiándolo intensamente. «Te pareces mucho a tu abuela», dijo finalmente. El mismo mentón decidido, la misma forma de pararse. Ethan sintió que su mundo se inclinaba ligeramente. «¿Conocías a mi abuela?» «¿La conocías?» James sonrió tristemente. «Vaya, yo estaba allí el día que tu madre tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida». La atmósfera se volvió densa de tensión. Meraie dio un paso adelante, colocando una mano sobre el brazo de James. «Tal vez deberíamos entrar», sugirió. «Hay mucho que discutir». Siguieron a James hasta el centro comunitario, donde fotografías antiguas cubrían las paredes. La atención de Ethan fue captada por una en particular, una Meraie más joven, parada orgullosamente frente al mismo edificio, rodeada de niños. La fecha de la foto hizo que su corazón se acelerara. Dentro de la cámara en el centro comunitario, James los condujo a una pequeña oficina llena de archivadores y registros viejos. La habitación olía a papel y tiempo, décadas de historia comunitaria almacenadas dentro de sus paredes. «He guardado todo», dijo James, sacando un sobremanila desgastado. «Cada carta, cada foto, cada documento. Sabía que algún día los necesitaría». Meraie se sentó pesadamente en una silla, su compostura comenzaba a resquebrajarse. Sus manos temblaban cuando James le entregó el sobre. «Ethan», dijo, con voz apenas firme, «hay algo que necesitas ver». Del sobre, sacó una fotografía descolorida. Mostraba a una Meraie mucho más joven, hermosa y orgullosa, sosteniendo un bebé. El parecido entre el bebé y las propias fotos de Ethan de bebé era inconfundible. «Esa fue tomada el día antes de que tuviera que entregarte», susurró Meraie. Las palabras golpearon a Ethan como un golpe físico. Se agarró al borde de un escritorio para estabilizarse. «¿Qué estás diciendo?». Los ojos de Meraie se llenaron de lágrimas. «Tu padre no te lo contó todo. Era un joven ejecutivo en ese entonces y yo trabajaba como limpiadora en su edificio de oficinas. Nos enamoramos, pero su familia hizo una pausa, recuperándose. Amenazaron con destruir nuestras vidas si seguíamos juntos. Dijeron que se asegurarían de que ninguno de los dos volviera a trabajar». James dio un paso adelante. Le ofrecieron una opción: entregarte, dejar que te criaran con privilegios y oportunidades, o quedarte contigo y verte crecer en la pobreza, enfrentando la misma discriminación que ella. El mundo de Ethan dio vueltas. La fotografía tembló en sus manos mientras la miraba, viendo sus propios rasgos reflejados en el rostro del bebé. «Todos estos años», logró decir. «Todos estos años, mi madre estuvo viva. Nunca dejé de pensar en ti,
dijo Meraye, con la voz quebrada. Te observé desde lejos mientras crecías, triunfabas, te convertías en el hombre que eres. Vi tu foto de graduación en el periódico, tus logros empresariales. ¿Cada hito? Las historias sobre la muerte de tu madre, añadió James con suavidad, eran las de tu padre. Es la manera que tiene Meraye de mantener oculta la verdad. La reputación de su familia significaba todo para ellos. Ethan se desplomó en una silla, el peso de la revelación lo aplastó. Esta noche, la tormenta. ¿Sabías quién era yo cuando llamaste a mi puerta? Meraye asintió lentamente. He estado tratando de encontrar el coraje para decírtelo durante años. Cuando mi coche se averió cerca de tu casa esta noche, sentí que el destino finalmente me estaba obligando a actuar. Otra foto se deslizó del sobre, Meraye parada afuera del edificio de oficinas de Ethan hace años, mirando desde la distancia mientras él caminaba hacia su coche. Las fechas continuaron, mostrando su presencia en momentos clave en su vida, siempre en segundo plano, siempre mirando, siempre amando desde lejos. El sol de la mañana finalmente se abrió paso a través de los últimos restos de nubes de tormenta, entrando a raudales por las ventanas del centro comunitario. Ethan se sentó en silencio, décadas de piezas faltantes finalmente encajando. Todas esas escuelas privadas, la mejor educación que el dinero puede comprar, dijo, con la voz ronca. Pensé que era la ambición de mi padre, pero fue tu sacrificio. Meraye se secó las lágrimas de los ojos. Cada decisión se tomó con amor, Ethan. El tipo de amor más duro, el que pone el futuro de tu hijo por delante de tu propia felicidad. La fundación que comenzaste aquí, Ethan señaló el centro comunitario, el programa de becas. Ayudando a jóvenes con problemas, estabas tratando de dar a otros lo que no podías darme a mí. No podía ser tu madre, admitió Meraye, pero podía honrar lo que significaba ser tu madre ayudando a otros. En cada niño que ayudé, te vi en sus rostros. James colocó silenciosamente más documentos sobre el escritorio, certificados de nacimiento, cartas, fotografías que contaban la historia completa del amor y el sacrificio de una madre. La familia de tu padre tenía conexiones poderosas, explicó. Se aseguraron de que todos los registros oficiales fueran sellados o alterados. Ethan se puso de pie de repente, caminando de un lado a otro de la pequeña oficina. Toda mi vida se ha construido sobre una mentira. Todo lo que creía saber sobre mí, mi familia. No, Meraye lo interrumpió con firmeza. Tu vida se basó en el amor. Un amor tan fuerte que estuve dispuesta a romperme el corazón para darte un futuro mejor. Tus logros, tu carácter, el hombre en el que te has convertido, todo eso es real. La luz de la mañana captó las lágrimas en el rostro de Meraye mientras continuaba, nunca esperé el perdón. Ethan. Solo necesitaba que supieras la verdad. Que comprendieras que nunca fuiste abandonado ni indeseado. Fuiste amado. Te amé tanto que renuncié al derecho de mostrarte ese amor. Ethan dejó de caminar de un lado a otro. Mirando a Meraye, mirándola realmente, vio sus propios ojos, su propia expresión determinada, su propia resiliencia reflejada en él. Sin previo aviso, cruzó la habitación y la abrazó. Hemos perdido tanto tiempo, susurró. Pero ahora lo tenemos, respondió Meraye, abrazándolo con fuerza. Si lo quieres. Ethan se apartó un poco y sonrió entre lágrimas. La tormenta que te trajo a mi puerta, tal vez estaba lavando el pasado para que pudiéramos construir algo nuevo. James se disculpó en voz baja, dejando a madre e hijo solos con su nueva verdad. A través de las ventanas, podían ver el vecindario Cobran. Dovida con la actividad matutina, una comunidad que había protegido su secreto y mantenido su historia a salvo hasta el momento adecuado. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Meraye suavemente. Ethan tomó su mano y la apretó suavemente. Ahora construimos un futuro que honra ambas partes de quien soy. Tu sacrificio me dio oportunidades, es hora de que las use para hacer una verdadera diferencia. Cuando salieron juntos del centro comunitario, el sol había salido por completo, transformando los charcos de la tormenta de la noche anterior en espejos que reflejaban el cielo brillante de la mañana. La tormenta había pasado, dejando atrás no destrucción, sino posibilidad, una oportunidad para la curación, para la verdad, para un amor que había esperado décadas para ser reconocido. Madre e hijo salieron juntos a la luz del sol, listos para comenzar su nuevo capítulo, sabiendo que a veces las tormentas más poderosas no son las que se desataron.
la edad que nos rodea, sino las que nos transforman desde dentro.